En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de
a gozar. ¡Arriba! Son varios días que hay que vivir con el ritmo en la piel, en la piel frenesí. ¡Arriba esa de felicidad! Pero dice, ahora son para Tito, Diana y Norma. Para Yupi Carnaval. Arriba. Esa. Yo. Buena salud. La fiesta. Hoy. Viejo sinvergüenza, busca vida, mujeriego, mala vida, porquería, mentiroso, desgraciado, embustero, chupachichi que quiere. Para vos, doña Elsa, ¿quién vas a ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no, señora, con este corazón. Hoy, viejo sinvergüenza, busca vida, mujeriego, mala vida, porquería, mentiroso. Estamos en el aire, estamos grabando para el Bastión de la Cultura exclusiva. Hoy en el Corsódromo Mayor del Chaco vemos los bailarines cómo se acercan para esta parte, para no tocarnos. Quiero agradecer a toda la gente que está haciendo posible este programa del Bastión de la Cultura. Y en esta presentación de los carnavales vamos a nombrar parte del equipo que nos está acompañando: Guille Torrey en cámara, el señor Colonique en producción, Juan Sil en la grúa, Guille Cocoboy en switch, quien les habla, Luis de Vicentín, su servidor, Velázquez también, el señor Velázquez nos está ayudando en la parte de seguridad, el señor Curre en producción. También quiero comentarles que los carnavales de 2007 que pasan por esta avenida llegan hoy a su final. Hoy se va a saber quién va a ser la soberana comparsa hasta el año 2008. Estos carnavales comenzaron en 1968. Aquí vemos a pasista que de la comparsa soberana que está pasando por el Corsódromo Mayor del Chaco. Vamos a ver si podemos dialogar ahora con la gente de la comparsa. Ahí viene la bastonera de comparsa, la comparsa de Arasuru. Por nuestro país y su música, Guayno y coreografía desde Argentina 2. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Palma, palma, palma! ¡Vamos, Cristian, palma! Seguimos con el Bastión de la Cultura. Vamos a hacer una entrevista a la bastonera comparsa de la comparsa justamente Arasuru. Vamos a ver si podemos, cuando acerque un poquito más, vemos el estandarte de la comparsa. Los bocinados de la comparsa ganadora. Vamos a ver si nos podemos dar. Como pueden ver, vamos a ver si le podemos hacer una palabra. ¿Qué te parece estos carnavales 2007 para el Bastión de la Cultura?
comparsa Arasunu, ¿se lleva el premio esta noche? Y así pasaba la bastonera, el público, como ven, está contentísimo. Las sirenas suenan en este corsódromo que gente nos deleita con la belleza y la alegría. Yo no sé qué viene. Las luces nos marean acá. La grúa nos está dando una perspectiva más importante. Este corsódromo imponente. Ahí vemos la representación de Caminito, todo lo que se refiere al tango, ya que el tema de Arasunu en estos carnavales es justamente paisajes argentinos todos. Y bueno, seguimos viendo entonces comparsa. ¿Cómo se levanta la palabra? Vamos a ver si podemos tener el carro. Se fue. Vamos a ver si podemos tener más adelante una entrevista a algún comparsero. Estamos en el aire y va pasando el carro. Vamos a hacer una entrevista a una de las bailarinas que está acá en vivo. Contame tu nombre y qué representa. ¿Vale la comparsa este año o no? Muchas gracias. Así era la señorita Valorelli, nos estaba presentando en este carro maestro que representa, ¿no?, a una de nuestras particularidades que tiene la Argentina, ¿no?, que es Caminito con su tango con Carlos Gardel, ¿no? Y así pasa, comparsa Arasunu a través de este corsódromo. Después tenemos la presencia del señor Juan Sili, que también nos va a comentar cuando llegue la demás comparsa algunas cosas y algunas generalidades de las comparsas. También tenemos que decir que las ediciones de estos carnavales estuvieron un poco con lluvia, atormentadas un poquito, que suelen no ser así en estos días, en días de verano. Pero aquí toda la alegría no se pudo opacar. Ayer y hoy, sábado y el domingo, el frío fue realmente acentuado y las comparseras, bueno, la gente que asiste al corso, por ahí decía que podía fracasar por el frío, pero yo creo que ha podido más el clima carnetolengo y realmente podemos deleitarnos con los corsos de ayer y de hoy, en estos casi 40 años de carnaval que lleva la ciudad de Villa Gesell. Seguimos, entonces que disponga nuestro switch hacia dónde iremos. Aparentemente, me está dando señal que vamos a una toma con grúa, una toma general del corsódromo. Grúa, recordemos que tiene aproximadamente 10 metros y se ve casi todo el corsódromo, única en el Chaco, en este corsódromo mayor de los mega carnavales 2007. La fantasía y la pasión de Arasunu. ¡Arriba Arasunu! Coreografía de comparsa. Por el santo el Gualechán, y bien calma la oración. De monta pasaba Juan, entusiasmo y buen canto. ¡Esta! ¡Arriba! Grandioso del lugar, un paisano cumplidor, buen amigo y servicial, y animó sus acordeones. Mano le vamos a dar. ¡Arriba! ¡Arriba! Los pibes son faras locas, quieren chacha por la cola. Y los pibes de morder panica porque somos todos los sabandijas, porque somos todos los sabandijas. Las pibas quieren chacha, por la cola, bien piola. Las pibas quieren chacha, y los pibes les vamos a dar, de las manos les vamos a dar. ¡Seguro! La piba quiere chacha, por la cola bien piola. La piba quiere chacha, y los pibes le vamos a dar, de las manos le vamos a dar. ¡Estamos
Mamacita, Loma y el Alucé. El Zapucay. Ahora el Zapucay, el Azurú. Para Dayana y Norma de Villa Verde y la familia Cinera. Allá. Después que en un chamamé para bailar zapateando. Para la gente del Azurito. Como se baila en el banco, sacar la rama paisano, pasearle por la cancha, y se tiemblan la cordiona, los musiqueros de la bailanta, Así nomás. marchando al compás, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, así se baila el chamamé, dale una vuelta ligera que plane tu bomba. Bueno, estamos junto a Juan nuevamente. Juan, comentanos cómo ve la comparsa nacional. Comparsa nacional se ve muy bien, está saliendo espectacular esta noche. Con su lujo, su esplendor y su hinchada emocionante. Realmente la hinchada, ahí con la grúa, inclusive la podemos ver, está excitada porque hoy recordemos la final. Hoy en la final y no sé, la verdad no me quiero arriesgar a decir nada, pero también se ven muy bonitas las tres comparsas, presentando una fiesta agradable, con lujo, esplendor, brillo, lentejuela, se ve todo, se ve Pluma y pluma nomás en este Corsódromo Mayor del Chaco 2007. Agradecemos a Juan. Vamos a seguir más adelante con Juan, porque Juan nos va a presentar también algunas cosas de la escuela hawaiana seguramente más adelante. Vamos a ver si vamos a poder hablar otro ratito con algún integrante de la comparsa Arazunú. Y vemos a un grupo de baile de Arazunú que es vemos a Carla Yelap que viene. Vamos a ver si le podemos hacer una nota. Vamos a ver si le podemos hacer una nota a Carla Yelap. Estamos con Carla Yelap y le vamos... ¿Cuántos años hace que baila con... Ahí vienen los tambores que alegran la ciudad. Por varios días que hay que vivir con el ritmo en la piel prendecida. Vos tenés otro componente más de tu familia que bailaron y que integran la comparsa. ¿Quiénes son? Mi hermano, pero no hay extraño por el tema de... ¿Y tu mamá? Mi mamá es ayudante, colaboradora. Lucía Valderrey. Le mandamos un saludo y gracias por el evento carnaval. Gracias. La belleza de Carla Yelap, la cual desborda en este Corsódromo Mayor del Chaco. Y ahí llegan más integrantes de la comparsa en este grupo de baile. Ahí vienen los tambores. En este grupo de baile vamos a hacer una entrevista acá. Vamos si nos pierde. Vamos a ver si nos pierde. Acá otro integrante de Arazunú. Si no tu nombre. Damián Aquino, ¿Y qué representás vos? el grupo de la fiesta de la vendimia. ¿Y qué tal Arazunú este año? Y está con ganas de ganar, me parece que es a lo mejor. ¿Cuántos años vas a seguir bailando la comparsa? ¿Sabés o no? Unos cuantos más lo veo. Gracias a este bailarín extraordinario, amigo de Ica también, ¿por qué no? Que están pasando por este Corsódromo y representa, como él nos dijo, a la fiesta de la vendimia, paisaje de nuestro país. Vamos a buscar después a algún otro entrevistado y mientras vemos pasar la comparsa por el Corsódromo Mayor, ¿no? A los colaboradores, vamos a hacer una entrevista porque pasan y son los que se le dé mucho de este espectáculo. Para Dayana y Norma de Villa Verde. Argentinos. Hoy, viejo sinvergüenza, busca vida, mujeriego, mala vida, porquería, mentiroso, desgraciado, embustero, chupachiti, que querés. A tu hija doña Elsa, ¿qué más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no, señora. Con este corazón. Hoy, viejo sinvergüenza, busca vida, mujeriego, mala vida, porquería, mentiroso, desgraciado, embustero, anasique, asna bola, al cachudo, chupachichi, que querés. A tu hija doña Elsa, ¿qué más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no, señora.
La majestuosa Arasuru. Aquí está, señoras y señores. Invasión Tribuna te saluda este humilde grupo musical. Arriba, a vos te saluda Tribuna. Para la gente de Rafaela, Santa Fe, bienvenido. Fuerza con fuerza. Mueve la manito a la zurda. Y mueve la manito a la zurda. Y mueve la manito a la zurda. Y mueve la manito a la zurda. Al 2007, los mega carnavales. Estamos viendo a la Sunú. Y antes que se nos vaya, mirá cómo ve esta chica acá. Que representa a la comparsa, a la Sunú, representa los paisajes. Le vamos a preguntar ahora a esta chica, la que se asoma acá a nuestras cámaras, a quién representa. Vamos a ver si la cámara nos da. Disculpanos, bueno, ¿a quién representa? Los tambores y las colas tocas, para su ritmo Hola, copa, Ana. Muy bien, y así Ana está pasando por enfrente de los estudios Inca. Guión exclusivo de la cultura. Vamos a darnos una entrevista también exclusiva pronto en este programa del Bastión de la Cultura especial Carnavales 2007. Mueve la manito a la zurda. 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 Solo a la Zulu, solo a la Zulu, solo a la Zulu. Sí, mueva, 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 mueva. Arriba la Zulu. ¡Ay, cómo dice! Arriba, feliz cumpleaños. Cuando vayas a bailar no te olvidarás. Cuando vayas a bailar no te olvidarás. Porque tienes que bailar este pasito. Porque tienes que bailar este pasito. Vivo prácticamente, bocinas, conocido a la productora. Vamos a esperar que llegue un poquito más cerca. Vamos a hablar con la gente de este sector, de este lado. A ver, ¿qué le parece? Lo que bien quiere hablar son los carnavales de Villa Ángela. A ver, ¿qué le parecen los carnavales? Bueno, a ver, ¿qué te parecen los carnavales 2007? No quiere hablar la gente, no quiere. Vamos a preguntar al señor acá. Señor, ¿qué le parecen estos carnavales? ¿Qué le parece a la Zulu? Todo está lindo. ¿Ya tiene la ganadora o no? Ni idea. Muy bien, la gente que se expresa en este mega carnaval 2007. Y vamos a hacer una entrevista acá a uno de los choferes. A ver, vamos a ver si nos baja el vídeo. Los choferes. ¿Con quién tengo el gusto? Señor Gaular, usted como chofer del carrocín que estamos llevando, ¿qué le parece colaborar con la comparsa? Ya que usted, realmente me imagino simpatizante, es colaborar con su propio medio para esta institución. La verdad que bueno, siempre uno, somos simpatizantes, siempre estuvimos colaborando con la comparsa. Bueno, la verdad que uno ¿Qué significa manejar aparte? Hay ahí toda una táctica. la verdad que para mí Con respecto a quién gana, ¿quién crees vos que gana este carnaval? ¡Arriba! 100% pasión carnavalera. para todas las cosas. Muchísimas gracias. Y así seguimos. Acá estamos. Ah, la Coreografía mi comparsa. diseñadora. Vamos a ver si nos está tomando alguna cámara. Vamos a hacer correr un poquito para allá. Cruzamos el corsódromo. Y estamos acá. Estamos con su nombre.
diseñadora de comparsa Arasunu. Diseñadora de comparsa Arasunu. Comentanos un poquito a qué se refiere esto, cómo pudiste. Cumplidor, buen amigo y servicial, y animoso es acordeón. Tenemos 7 alas y tenemos 127 integrantes bailando la comparsa, bailarines más 108 de la escuela de Osama. Y bueno, los temas Juan, Enrique de la Costa, el guareján, entrerriano y buen cantor, y animoso es acordeón. Los carteles de la Costa, el guareján, es muy lindo, la verdad, los invito a todos que vayan a verlo, porque realmente es un espectáculo que hay que ver. ¿Viste la rivalidad si General San Martín, Villaángel o no? Yo soy de General San Martín. ¿De qué? La Pucay, la ganadora, como siempre. 1, 2, 3, va. Para la gente de Moria y para toda la gente de Villagra. Esto es. Ahora. Bueno, te quiero agradecer y espero seguir contando con tu presencia. Gracias Martín también por... Muchísimas gracias. Y así pasa la diseñadora de comparsa Arasunu. Seguimos en este Corsódromo Mayor del Chaco viendo a esta soberana comparsa Arasunu. Salta aquí, la comparsa del pueblo. Salta aquí, la comienza su show. Y ahora que la música está sonando. Color vegetal y en los blancos surcos de los algodonales hasta el cosechero sabe saludar. Hacía yo, cuando veía que poner huevo siempre faltaba. ¿Te parece poner huevo? ¿Ese hotel no está embrujado? ¡Mierda! Yo puedo dar el celu para conectarnos a internet. Siempre fuiste un cagón de mierda. Voy a matar a todos, pendejo de mierda.
celebrar y la cena preparar, o simplemente un asadito en Bornacarne lo encontrás con la mejor variedad. Tienes que cocinar y no sabes qué inventar, no te preocupes, tenemos todo lo que necesitas, todos los días por igual. En Villa Ángela, Uruguay 255, Bornacarnes te espera de lunes a lunes. Tu alimento en un solo lugar. Estás en otro ámbito, la comparsa, que es embajadora. ¿Cómo es ser embajadora este primer año? Y el primer día creo que me costó un montón porque yo no estaba acostumbrada a abrir una comparsa. Hay que tener mucha cancha y hay que romper el hielo, digamos. ¿Es difícil la gente en la punta de la comparsa? ¿Es fría un poquito para levantar el ánimo o no? No, hay de todo. Hay gente que te aplaude, hay gente que no, y hay gente que, bueno, uno tiene que bailar igual, lo aplaudan o no lo aplaudan. Vos como experimentada en comparsa, ¿uno se ve ganador ya o es algo que decide el destino? No sé, no, lo decidirán los jurados, no el destino. No, creo que está muy parejo. En todos los sentidos de la comparsa están muy parejas. El nivel que han alcanzado es realmente maravilloso, así que no puedo decir quién me va ganadora. Te agradezco por tu belleza y seguir en estos carnavales. Gracias. Y así pasó a Roger, el comisario de Corso. Venga. Me voy para la pachanga, me voy a la pachanga, me voy para la pachanga. Ay, cuando yo siento los cueros, las luces piques sonar, y las saquitas se ríen, siento mi cuerpo vibrar. Y así pasa Comparsa Bahía, en vivo por el Bastión de la Cultura. De otra zona de la región. Ahí viene la batonera de Escola, la cual pasa por el Corsódromo Mayor del Chaco. Me voy para la pachanga, me voy a la pachanga, me voy para la pachanga. Ay, cuando yo siento los cueros, las luces piques sonar, y las saquitas se ríen. ¿Tu nombre? Tatiana. Tatiana, ¿qué representás? Me imagino, bastonera de comparsa. ¿Qué representa Bahía este año? Representa el ritmo afroamericano y yo represento la parte de África. ¿Qué te parece? Señores de batalla, vamos para la pachanga, me voy a la pachanga, me voy para la pachanga, me voy a la pachanga, me voy para la pachanga. Ay, cuando yo siento los cueros, las luces piques sonar, y las saquitas se ríen, siento mi cuerpo vibrar, y la sangre que me grita, vente criolla a bailar. Pachanga, 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 jaja, pachanga, pachanga, arriba, arriba, Bahía Ángela. Este es el show de la escuela más brasilera, con el ritmo. ¡Arriba, alegría!
China, una cintura que quiebra, yo que viene por mirar, pide la loca pachanga, 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 retumba, pachanga, 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 ajá, pachanga, pachanga, arriba, arriba, Bahía, y eso. Pachanga, 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 ajá, pachanga, pachanga, ajá, arriba de Ángela. Para el otro mundo. A ver, aquí llegó los nuevos negros de Bahía. Para la hinchada de Hawaiana, para la hinchada de Arachurú, y para toda la gente de Bahía, el río Seguridad. Con Bahía te quiero mostrar este ritmo que te va a gustar, y todo está tan bonito, con mi ritmo que está suavecito. Ya está sonando el zapato, y llorando la tela al compadre a ver, está llenando de encantos, y Bahía me encanta. Está llenando de encantos, viva y así por la alegría de ayer. Está llenando de encantos, viva y así por la alegría. Está llenando de encantos, viva y así por la alegría de ayer. Va cargando las piernas al frente de los brazos al aire y haciendo un salto. Con el cielo, la cinta y el caballo que empieza a gustar de pasito a pasito. Y seguimos viendo a Comparsa Bahía. Vamos a lograr una entrevista con alguno de pasitas de este grupo de baile. Y vamos a preguntar quiénes representan. Estupendo grupo de baile en estos megas carnavales de Villa Ángela, Chaco. Comparsa Bahía lleva el nombre en honor a la capital del carnaval brasileño, San Salvador de Bahía. Sede social Córdoba y Corrientes. Fecha de aniversario 4 del 1 de 1994. Su tema Afrolatina. Hoy dialogamos con una de sus integrantes y nos comentaba. Total de 170 grupo musical. Perdón, reina actual Cecilia Tabor, primera reina Jessica Jorge Leiva, de escola Leonardo Moyano, bastonera de comparsa Tatiana Spusco, embajadora de comparsa Noelia Roger, referentes comparseros históricos Jorge González, Cristina Gauna, Hugo Peloso, Andrea de Boquet, Pablo Insaurralde, Noelia Roger, Rodio Ojeda, entre otros. Referente de directivos históricos Hugo Roger, Elvas Esculetich. En la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compás de tambores, vienen a bailar, que se van de cantar, el toca, para brillar, quiero llorar, porque yo no soy a todos, todo el vestido de alegría, siga el baile, en la tierra en que nací, la comparsa de los negros. Al compás del tambor. ¡Fuerza Villa Ángela! ¡Arriba Chaco! Siga el baile, con ardiente frenesí, la comparsa de los negros, al compás del tambor. Al compás del tambor. De la comparsa Bahía. Vamos a preguntar. Comparsa. ¿Cómo es tu nombre? Emanuel. Dale. Ojalá que sí. Así pasa al baile. Al baile del tema que presenta Afrolatino. Bahía, la comparsa
Comparsa Bahía, 13 años y pico de antigüedad. Este es un corsódromo soberano. Vemos la toma con grúa ahí. Y los bailarines, ¿no?, que derrochan alegría. Y allá lo vemos Celestino, que se acerca al corsódromo. Perdón, ya está en el corsódromo, se acerca. Se acerca hacia donde estamos nosotros. Nos damos una foto. Están acá los fanáticos, ahora se uno aplaudiendo ya. Puede tomar, vamos a ver si alguna de las cámaras. Por ahí tomar a la izquierda tenemos la hinchada, la familia Moglia. Tiene una guerra de espumas ahí y aparte hinchas fanáticos Comparsa Bahía. Recordemos que uno contaba que era bailarina, Vamos a hablar también con Juan dentro de un ratito a ver qué nos dice de esta comparsa. Seguimos viendo a Comparsa Bahía en este especial del Bastión de la Cultura. La chica que quería para mí, es traicionera, me ha quemado hasta morir. Hay algo que quiero decir, eso no me puede estar pasando. Y ahora estamos ya con Juan. Juan, ¿cómo la ves a la Comparsa Bahía, Juan? ¿Cómo la ves? Espectacular, espectacular. Después de todo lo que estamos viendo en esta última noche de corto, no sé cómo descifrarte. No tengo palabras realmente para decirte lo que llega a hacer esta última noche. Lo vemos a Celestino, ¿no? Lo vemos a Celestino, también vemos a las chicas que vienen en carroza por ahí atrás, vestido, la verdad no sé de qué, estoy mirando, pero no puedo saber de qué es lo que viene vestido. Exacto, pero algo parecido, ¿no? Exactamente, color y belleza que representa a esta gente linda Bahía. Vamos a ver si logramos la entrevista con Celestino. Dale, vamos. Celestino atraviesa el corsódromo mayor del Chaco y vamos a ver si le hacemos la entrevista. Le vamos a hacer una entrevista a Celestino, si nos da la cámara. No, contanos a qué representás vos, porque ya sos varios años que estabas. ¿Cuántos años que sé que bailás en la comparsa? Hace 3 años que estoy bailando en el 2001, empecé a bailar en esta comparsa, de que salió en la 25 de mayo, estoy presentando Pirata, con mi amigo de Resistencia que vino a compartir con Muchas gracias, y ahí está Celestino en el corsódromo mayor. Realmente un desborde de alegría. Vamos a hablar con algunos integrantes, o que dijeron, mejor dicho, la escuela en Bahía. Y ya lo estamos llegando. Vamos a hablar con él, con uno de los que está muy relacionado con Comparsa Bahía. Nos vamos a sacar una de nuestras cámaras. Decinos tu nombre mientras tanto. Alejandro Ruiz Díaz. Está muy relacionado con Comparsa Bahía, exactamente en la escuela. Contanos un poquito de eso. Bueno, tenemos una escuela de samba que vamos superándonos año a año. Es un trabajo a futuro y creemos que este carnaval y el hablar de un tema, que una sola canción hable de toda la comparsa, el carnaval del futuro. Yo pienso que eso, dentro de nuestro idealismo y con la energía que traemos. Comparsa. Entonces, ojalá que sí, esperemos ahora el resultado. Lo importante es que hicimos un buen carnaval, que la gente quedó contenta y que estamos ganando más hinchada y que sacamos Vallanito, que es el semillero nuestro. Realmente una gran incorporación de Comparsa Bahía. Bueno, suerte. Gracias a vos. Y así sigue Comparsa Bahía. Aquí vienen, aparte de samba y ahora representantes, los que representan con la bandera al Carnaval de Brasil. Realmente una fiesta, una alegría en este corsódromo mayor. La que vemos detrás de los dos bailarines en este momento, que viene delante de la escuela, que es obviamente la bastonera de escuela. Y ahí viene Laura López. Vamos a entrevistar a Laura López para los carnavales. Laura, ¿te molesta un ratito? ¿Qué te parece bailar este carnaval? Espectacular. Muchísimas gracias. Y ahí se va Laura, porque la comparsa sigue su ritmo en este carnaval. Muy bien por Laura, que pasa frente a la escuela. Y ahí viene Cambá. Estamos con Cambá. Camacho, decir... Me
Me parece que muy bien, Bahía. Contanos, ¿hace cuántos años que estás con Bahía? Hace 13 años que estoy con Bahía. ¿Alguna otra detalle de la comparsa Bahía? No, nosotros somos muy humildes, nosotros le abrimos las puertas, si viene a bailar le abrimos las puertas. Nos mantenemos nosotros. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, Cambá. Y ahí estaba Cambá, un conocido. Vemos la escuela de la comparsa que está avanzando por este corsódromo mayor del Chaco. Bahía hace su gala de fiesta frente de la Cámara de Elevación de la Cultura. El sonido de la escoba, do samba de comparsa Bahía. Brillo y color en este carnaval. Vamos a dialogar con alguno de los acá en la cámara tenemos. Decinos tu nombre. Decinos tu nombre. Roberto. ¿Hace cuánto que toca en Bahía? Hace un año. ¿Y gana Bahía este año o no? Bahía. Escuela de la escuela de Bahía. Hay un ruido impresionante, infernal, una amplificación extraordinaria y ahí va el grupo de baile. El grupo de baile compuesto por Rodio Ojeda Camargo, que es la música acompañante de estos carnavales Villa Ángela 2007. Vamonero que tú arrollas, mira que soy el tuyo, pues mirando este farol con su luz colorada, cada vez me muero más, rumba pasa, rumba va, 4 pasos y eso anda. A ver cómo canta Villa Ángela. Alvear Sports e ICA Deportes presentan Básquetbol Más, temporada 2007.
celebrar y la cena preparar, o simplemente un asadito en Bornacarne lo encontrás con la mejor variedad. Tienes que cocinar y no sabes qué inventar, no te preocupes, tenemos todo lo que necesitas, todos los días por igual. En Villa Ángela, Uruguay 255, Bornacarnes te espera de lunes a lunes. Tu alimento en un solo lugar. Comparsa Bahía. Una comparsa con ritmo y color, la cual se caracterizó siempre por su brillo, su alegría. Bueno, hay que reconocer la entera dedicación del señor Hugo Roger, el cual también bailó la comparsa, Silvia, su esposa, con Noelia, que hablábamos recién. Realmente extraordinario. Dice mi mamá, vamos con Bahía, dice mi papá. Eso mi Ángela. A ver. Y así pasa Bahía. Bahía representando a Afro Latino, otro grupo de baile. Vamos a preguntarle. Dame un cachito. ¿A qué representás? ¿Cómo es tu nombre? ¿A qué bailas? Mucha suerte. Y así pasa bailarina de comparsa Bahía. Un poco difícil la entrevista en esta parte de baile. El público que alienta a estos chicos que pasan a través de la comparsa Bahía. Nahuel Rusisca, le agradecemos por su sesión de fotos que está haciendo aquí de la gente del Bastión. Estamos con Héctor Coronicki y Rubén aquí en el Corsódromo, casi diríamos experto también de lo que es el carnaval. Un despliegue de belleza que observamos en los planos generales de la grúa. Por ahí se nos hace un poquito difícil, forzada mi voz, porque el ruido es extraordinario y fuerte, entonces elevamos la voz un poco. Vamos a seguir haciendo entrevistas y acá vemos otro grupo de baile de la comparsa Bahía que está pasando por el Corsódromo derrochando alegría, ¿no? Y por qué no plumas y lentejuelas, papelitos de colores, ¿no? Que están tirándose al Corsódromo. A ver. Aquí llegó el show de la maravillosa, de la única Bahía, Europa. Con Bahía te quiero mostrar este ritmo que te va a gustar, y todo está tan bonito con mi ritmo que está suavecito.
Está sonando el zapato y llorando el bandera al compás de la vez. Y así la fiesta sigue en este corsódromo. Vamos a lograr otra entrevista. Vamos a ver, vamos a pasar la que va Celestino al corsódromo mayor del Chaco a través con su bandera flameando. Ahí llega un bailarín. Vamos a hacer una entrevista. Un bailarín conocido acá en el corsódromo. Y le vamos a hacer una entrevista y que nos cuente qué representa. Vamos a esperar que avance un poco el grupo de baile que esté en nuestra zona. Así podemos entrevistarlo y que nos cuente su vivencia. También nos tenemos al profesor González, que fue bailarín de la comparsa Bahía y ahora alienta. Le vamos a hacer una entrevista cuando se acerque, porque anda corriendo ahí. Jorge, estamos con Jorge González, un hombre representativo del carnaval. Jorge, contanos, ¿fuiste bailarín de la comparsa? Sí, señor. ¿Cuántos años en Bahía? Desde que nació. Desde que nació. Contanos tu vivencia como bailarín, colaborador y conductor, padre de bailarines de todo. Como bailarín, es una cosa que sobre todo la gente del trabajo empieza a gustarse pasito a pasito, amarcando las penas al frente de los brazos al aire, haciendo un saltito, sobre todo la cuida y el trabajo que empieza a gustarse. Esclavo, ahí la cámara va a decir, la sé como esclavo de la comparsa. Esclavo de la comparsa, esclavo del carnaval. Esclavo del carnaval. Muy bien, me parece bien esa definición porque nosotros están viendo y quieren saber a través de lo que hacemos, de lo que hacemos, cómo es vivir el carnaval dentro y aparte vos que lo conducís en varios programas conocidos que se dedican al carnaval. Primero, vivir el carnaval. Segundo, en el momento justo, identificarse con una comparsa y el resto tratar de ser objetivo. Es muy difícil por ahí poder ser objetivo, pero el carnaval de Villa Ángela está muy bien definido. Entonces por allí la gente te entiende muy bien y sabe que si vos participás del carnaval es porque todo el carnaval es ¿Quería bailar? Sí. ¿Volver? En la tierra que nací. A ver. La comparsa de los negros. Para el bastión. Al compás del tamboril. Se cumplen 40 años de baile. Y cada tierra en que nací. La comparsa nosotros no tenemos 40. Pero lo tenemos bien medido a los 14 que vamos a tener. Y vas a conmemorar. Vamos a celebrar nosotros a nuestra mujer a los 40 años de carnaval. Me alegro, Jorge y Brego, porque así sea, que estemos todos vivos, felices para disfrutarlo. Y ya no te pregunto quién gana porque yo ya sé. No, más allá de acá hay dos cosas bien sustanciales. Primero, si hay que dejar feliz a un pueblo por un resultado, bienvenido sea. Esta, ¿me regala esta? Me regala Celestino. A ver, no, Gracias por el aguante a todos los de Caguayán, también un saludo grande para ellos. Que es una mejor manita comparsa, las tres comparsa está bueno. Me parece bien, y así el dicho de Celestino, ¿no? Vamos a entrevistar a la reina. Decime tu nombre, reina soberana. Fabiana Cecilia Tabosa, compañera de comparsa Bahía. Me parece muy bien. ¿Hace cuánto que bailas? Hace 5 años. ¿Y qué te parece ser reina y estar en el trono mayor de la comparsa? Una emoción tremenda, todavía inexplicable. ¿Gana Bahía este año? Obviamente que sí. ¿Seguirías bailando cuántos años más? Y unos 4 o 5 años más todavía. Me parece bien, mucha suerte, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Y pasa la soberana de comparsa Bahía en el corsódromo mayor del Chaco. Tenemos, no, gente linda, que está pasando por el corsódromo mayor, ¿no? Vamos a ver si logramos una comunicación con Juan.
Mayor del Chaco, con comparsa hawaiana, la comparsa mayor. Ya tenemos algunos resultados que se han acercado aquí a donde Bastión está transmitiendo. Aquí vemos las pasitas que circulan por Cero Conocido. Le vamos a hacer también. Hay una sola, no le des bola, no le des bola, no le des bola porque con hay una sola. Esto es el show del carnaval. Y vamos a Córdoba, a ver la gente de Córdoba. No sé qué pasa en esta ciudad, no sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed, y es que no encuentro algo para tomar. Bueno, y aquí llega la embajadora soberana de la comparsa hawaiana. Y ahí se acerca a saludar el señor Barriento, integrante de la comparsa La Sunú, uno de los fundadores de la comparsa La Sunú. Y le vamos a hacer una entrevista. ¿Qué tal el reencuentro? Espectacular, bien, ¿Cuántos años que va? Y desde hace 12 años más o menos. Llevar este traje impresionante. Y hay que aguantarse. Al que le gusta bailar, aguanta cualquier cosa. ¿Cómo se viene hawaiana este año? Y es espectacular, como siempre. Yo creo que la gente... ¡A la cervecita! Se ha tomado la cerveza. La alegría seguramente. Muchísimo. Bueno, gracias. Y así se nos va la embajadora de comparsa Las Hawaianas. Eso. Carnaval tiene la culpa. Esto es hawaiana. Bueno, estamos con ¡Para corriente! personajes de los carnavales de Villa Ángela. Manca personaje, fundador, bailarín y de la comparsa que ya interesante para contarnos y que lo va a contar en Memorias del Carnaval. Él nos va a decir su nombre y cómo se inició en este tema de los carnavales y en qué año. Mi nombre es Luis Roberto Esto Barrio, es uno brillo de color, los fundadores. coreografía, Fue alegría. la primera Esto presidenta, es mi hermana fue la hermosura de primera Hawaianas. Fueron dentro de Pues los en la fundadores que calle. yo hoy estoy recordando, los principales somos María Cristina Paniagua, Cacho Barriento, y que pido perdón si alguno me estoy olvidando, no quiero pecar con nada de todo eso. Yo quisiera que esto salga a la luz, como estuvimos hablando hoy, que no haya rencor en nada. Ahí estamos. Todo salga a la luz. Sea la verdadera historia. Que sea la verdad la historia. Yo no tengo dinero ni nada por el estilo. Porque acá no podemos negar quién nació con Y ahí estamos viendo un grupo de baile, ¿no? ¿Qué recuerdo te trae? la más hermosa. Porque ellos salieron Hoy las jóvenes se vuelven locas, quieren chachar por la cola. Y los pibes como re manica, tenemos la mano en la flor de, tenemos la mano en la flor de. ¿Cómo dicen las chicas? La piba quiere chacha, la piba quiere chacha, por la cola, tienen piola. La piba quiere chacha, la piba quiere chacha, y los pibes le vamos a dar, alce la mano que le vamos a dar. Todos. La piba quiere chacha, la piba quiere chacha, por la cola, tienen piola. La piba quiere chacha, la piba quiere chacha, y los pibes le vamos a dar, alce la
ella bailaba así, aquella noche yo me enloquecí, cuando llegaba bonita mi casa, tú sabes qué palabra usar para hacerme suspirar, mantente atento, ya va llegando el momento, será que lo que aún no fue, porque fue para hacerse hoy, lo siento, contigo así es perfecto. Sol, mira, allá arriba, la bandera. Yo no sabía que ella bailaba así, aquella noche yo me enloquecí, cuando llegaba bonita mi casa, tu casa, tú sabes qué palabra usar para hacerme suspirar, mantente atento, ya va llegando el momento, será que lo que aún no fue, porque fue para hacerte hoy, lo siento, contigo así es perfecto, Y así se aproxima otro grupo más al aire en esta noche extraordinaria de los carnavales 2000, mega carnaval en la ciudad de Villa Ángela, Corsódromo Mayor del Chaco, ya a paso de los 40 años, y estamos vivos con uno de los comparseros. Decime tú, Molina. Dame un beso, dámelo ya, te lo dije, ¿qué pasa con Hawaiana? si no me lo das. Muy bien, así el compartero nos pinta su sueño y su ganas de ganar en este carnaval. Vamos, comparsa hawaiana. La comparsa que representa a la historia de la humanidad. Enamorado estoy de quien, no sé lo que me pasa, que cuando te miro, mi boca se calla, eres tú la chica de mi corazón, y si te sorprendes, te pido perdón, tu carita tierna a mí me conquistó, y tu cuerpo hermoso y beso a mí me enamoró, y por eso, dame un beso, dámelo ya, te lo dije, chico. Comparsa hawaiana. En su debut, sus integrantes vestían ropas típicas de Hawái. Jugó el ensayo Pro Deportivo Español. El 15 del 02 de 1968 se fue fundada. Nos presenta la historia de la humanidad. Los integrantes más escolas son 220. El grupo acompañante, grupo legendario de Rosol, reina actual Paola Marinelli, primera reina Marta Montiel, bastonera de comparsa Paola Aguirre, bastonera de escuela Katy Blanc, coreógrafa Teresita Collazo, diseñador Juan Carlos Arroyo, directores de escuelas Ángel Bollera y Facundo Ruiz, embajadores de comparsa Ingrid Ginsinger y Miguel Dinesiuk, referentes comparseros históricos Pichón Rossi y Tere Collazo, Puchi Gudiño, Gómez Flora, Raúl Gasparini, Bobina Guini, Pichuco Bernabé, Olga Senzano, hermana Simonovsky, hermana Cetridón, hermana Cantero, Teca Godoy, entre otros. Le hacemos una entrevista. Fabián, ¿qué te parece pasar por el Corsódromo Mayor? Es una emoción tan grande que tienes que vivirla personalmente porque no se puede explicar. ¿Vas a seguir bailando? Sí, seguro, porque me encanta. Seguro, tenemos todas las condiciones para ganar. Así lo pinta Fabián Mindolacio en el Corsódromo Mayor. Y ahí vemos la carroza donde estaba bailando recién Fabián Minto, muy representativa del tema que nos presenta Hawaiana Historia de la Humanidad. Seguimos, referentes directivos históricos de esta comparsa, familia Gaborov, familia Ro, Rossi, gran amigo de la Beca.
Vieques, familia Leite, el Correntino, familia Cardoso, familia Olivera, Luisa Macías, Daniel Ruiz, familia Aguirre, familia Ávalor, familia Ramírez, familia Alcaraz, Víctor Segovia, señorita, su nombre. Pamela, bastonera comparsa. Pamela, ¿qué representas vos? Vos. ¿Y qué representa tu comparsa este año? ¿Hace cuántos años? 5 años, ¿y qué te parece ser bastonera? ¿Ganan? ¡Sí, sí! ¿Qué te parece este año el Carnaval 2007? Y mira, la verdad que terminamos los carnavales una vez más. Y bueno, creo que tuvo suerte, veremos los resultados esta noche. Pero bueno, como voy en el ¿Cuántos años hace que va? Aproximadamente 16. ¿Qué representás en este grupo? ¿Cómo? ¿Qué representás? Este año voy de Paloma a la Independencia, por eso tengo el escudo. Me parece muy bien y te felicito y suerte en el desafío este, en el final de carnaval. Gracias, y ahí pasa la belleza de nuestro carnaval. Estamos con otra persona, el fantástico, el señor Ruiz, gran precursor y fundador de la escuela. Ruiz, ¿qué te parece que voy a este año? Yo creo que hemos presentado un buen espectáculo, estamos muy satisfechos por lo logrado y bueno, esperamos que al público de Villángela, del Chaco y de nuestro país le haya gustado. Agradecemos mucho por tu realmente ahínco en seguir a estos carnavales. Y esto es carnaval, esto es espíritu de carnaval. Muchísimas gracias. Gracias al señor, al gallego Ruiz, un grande de nuestro carnaval. Ahí. Nos cruzamos un poquito delante de las cámaras por ahí porque se hace complicado trabajar. Llega a la escuela mayor. A mí me gusta ver con la sabrosura, como el saborea, mueve la cintura. A mí me gusta ver con la sabrosura. Llegan los hermanos Valdés a este carnaval. Y están viendo. Ahí están los hermanos Valdés. Una mano en la cintura y otra en la cabeza. Cuando llega el baile, ella se roba el show, baila con su estilo. Por eso que lo digo que sale. Estamos con Juan, que nos va a hacer ahora la transmisión de la escuela de Hawaiana. Juan, estoy con vos. Aquí estamos, ya, con la más grande. ¿Con cuál? Con la escuela, la mejor escuela del Chaco. La mejor escuela. Vamos arriba. Aquí estamos con el señor Ángel Bollera. ¿Cómo va, Ángel, la comparsa? Todo bien, espectacular, por supuesto. Todo esto, espectacular, espectacular, nos acaba de decir. Palabras para esto. Esto es lo más grande que tenemos, ¿no? Aquí estamos, ¿con cuál? Con la más grande. Está lo más grande, la comparsa hawaianas. Vamos arriba, vamos. ¿Cómo no unirse a esto? Vamos. ¿Cómo suena la escuela, compañeros, de este día? Espectacular, espectacular, como los muchachos. ¿Cómo no? Aquí estamos viendo la escuela más grande, la escuela número 1 de Chaco, la escuela hawaianas. Vamos viendo cómo suena esto. ¿Qué te parece, amigo, lo que es la escuela de hawaianas? Es lo mejor que hay, boludo. Es una locura, es algo hermoso que se vive aquí. ¿Dónde más? En Villa Ángela. Aquí retornamos, seguimos con Luis y después de haber pasado la mejor escuela del Chaco, la escuela de Osambas hawaianas. Muy bien, gracias Juan. Y seguimos con la comparsa hawaiana, pasando en este Corsoro Mayor. Le agradecemos a Juan por cubrir ese pedacito de su escuela, ¿no? Un colaborador grande de la comparsa, el señor Zamora. Destino, ¿hace cuántos años que está con la comparsa? Desde que nací, estoy con esta comparsa. ¿Gana hawaiana este año o no? Sí, seguro ganamos, ya ganamos, desde que salimos la ganamos. Mucha suerte. Bueno, gracias. Ahí pasó el señor Zamora,
festejando con su comparsa. Agradecemos a toda la gente que colaboró en este carnaval 2007. Vamos a ir con Juan, vamos a ir con Juan, que vamos cerrando. Juan, contanos qué te pareció este carnaval. Realmente extraordinario, no tengo palabras para definir, pero esto es único, es muy pero muy lindo, es muy pero muy lindo lo que se está viviendo, el clima que tenemos es estupendo. Muy bien, Juan, te agradezco realmente por esta transmisión y bueno, nos veremos seguro el año que viene. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos está siguiendo, esto es el bastión de la cultura para todos ustedes y ya va a salir muy pronto también, vamos a estar el año que viene supongo, pero esto ya vamos a ver el veredicto, a ver quién gana, Bueno, muy bien, gracias Juan, y así seguimos, ahí pasa la reina soberana, en este corsódromo, vamos a ir buscando una nueva entrevista, dialogamos con alguien de la Comunicor o intendente, ahí pasa, ahora Marinelli, soberana de combate Mariana, soberana de Puerta Caboñana, ya termina el corso 2007, vamos a unas autoridades y cerramos este bastión, gracias a todos los que hicieron posible este programa. Así pasa. Vamos a buscar una entrevista.
quieres celebrar y la cena preparar, o simplemente un asadito en Bornacane lo encontrás con la mejor variedad. Tienes que cocinar y no sabes qué inventar, no te preocupes, tenemos todo lo que necesitas, todos los días por igual. En Villa Ángela, Uruguay 255, Bornacarnes te espera de lunes a lunes. Tu alimento en un solo lugar. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina.